Y bien, estamos con el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, que ha estado en una reunión en París, que ha juntado a los países productores, exportadores, por decirlo así, de cocaína, y los países consumidores. Y como buen productor y exportador de cocaína, el Perú ha estado presente, representado, no por un narcotraficante, obviamente, sino por el ministro del Interior. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, gracias por la oportunidad. Bueno, ¿se llegaron a algunos acuerdos concretos que permitan viabilizar alguna clase de cooperación importante, digamos, entre los países consumidores y los productores? Bueno, definitivamente en la reunión se llegó a establecer un plan de acción, aparte de la declaración política. Esta es una reunión que Francia, que tiene en estos momentos la presidencia del Grupo 8, del G8, que agrupa una serie de los países más importantes desde el punto de vista económico. Esta es una reunión que ha tenido, considero yo, una finalidad muy importante y que a partir de este plan de acción los países de la Unión Europea están bastante comprometidos, dada la preocupación que tienen por la cantidad de droga que está llegando no solamente de Sudamérica, sino también la cantidad de heroína que ya está superando las 900 toneladas de heroína, una cantidad también muy importante de lo que es marihuana y las drogas sintéticas que en esta parte del mundo tienen un uso y mercados de consumo muy amplios. En esta reunión donde hemos participado más o menos 22 ministros del Interior, otras 10 organizaciones, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la presencia de funcionarios del Sistema Económico Mundial, también transmite un mensaje que los dineros de la droga pues están trastocando las economías de esta parte del mundo. En este plan de acción que se ha acordado y donde el presidente Sarkozy ha sido muy puntual en establecer que los niveles de coordinación y cooperación entre la Unión Europea y los países de América Latina y otros países, incluso los países de tránsito que hoy se han convertido en países consumidores. Entonces hay todo un flujo de información que va a existir a partir de instituciones como Interpol en la parte policial, la parte policial de todo lo que es Europa, para que conjuntamente con su contraparte de América Latina podamos establecer sistemas de cooperación y comunicación a nivel técnico policial. Interpol sería el articulador, digamos, el comunicador, el intermediario. Definitivamente Interpol tiene toda una organización a nivel mundial que va a permitir... ¿No estará penetrada por el narcotráfico Interpol? Yo considero que no, porque Interpol es una entidad que agrupa a profesionales policías de todas partes del mundo, que son debidamente seleccionados por los niveles de calificación que tienen en diferentes aspectos para luchar contra el crimen organizado. Pero también hay toda una relación de compromisos que se han establecido allí para que a partir de este acuerdo que hemos firmado allí podamos, como le digo, mejorar los niveles de cooperación y los niveles de cooperación con la Unión Europea en este tema de las drogas. Ahora, usted tenía unos planteamientos específicos, una vez estuvo acá, me habló de la necesidad de que se pudiera rematar los bienes incautados a los narcotraficantes. ¿Esto no se ha podido avanzar todavía en eso? Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto de ley que debe estar en el Congreso de la República, en el sentido de que nosotros tenemos más o menos más de 9.000 vehículos incautados por drogas, una serie de bienes importantes a nivel de bienes inmuebles, por ejemplo, casas, departamentos, fincas, fondos, yates. ¿Y no se pueden rematar? Entonces, este proyecto de ley presentado justamente tiene una base muy importante a partir de la ley de pérdida de dominio, y que esta ley mejorada podría permitir que estos bienes puedan valorizarse primero, rematarse después, y constituir un fondo que superaría más o menos, Jaime, los $600 millones, y tendríamos dinero suficiente para poder mejorar la lucha que tiene el Estado frente a las drogas. Pero el Congreso, que se la pasa aprobando leyes populistas en estos últimos días, rematando mercados específicos, debería dedicarse más bien a esta ley, ¿no es cierto? Bueno, sí, ahora sí que usted, nosotros hemos tenido algunas reuniones con la Sociedad Nacional de Industria, por ejemplo, con Pedro Lachea. Yo pienso que a partir de la Sociedad Nacional de Industria, por un lado, la CONFIEP por otro, y también otras organizaciones que nos pueden apoyar de cómo encontrar un procedimiento legal, transparente, para que la disposición de estos bienes a través del Estado puedan hacerse de una manera correcta dentro de un marco legal.
de tal manera que estos bienes también sean utilizados de una manera transparente. Estos bienes podrían ayudarnos tremendamente en todo lo que es operatoria policial, operadores de justicia a nivel de jueces, de fiscales. Incluso tendríamos dinero para poder atender todas estas necesidades que se generan en el tratamiento de drogodependientes y, por qué no también decir, en cultivos alternativos. Yo pienso que esta ley está planteando también la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es eso? Bueno, en estos momentos yo pienso que el tema de tráfico de drogas en el Perú tiene que realizarse un análisis profundo, permanente, constante, y en este contexto las Fuerzas Armadas podrían contribuir de una manera muy significativa en esto. ¿Cómo? Estamos trabajando con ellos, por ejemplo, en el BRAE, en el Guayaga, por ejemplo, pueden contribuir con nosotros en todo lo que es, y lo están haciendo en todo lo que es las medidas de seguridad que se dan en torno a los campos que tenemos que erradicar cultivos ilegales de coca. Estamos trabajando con ellos en el Guayaga en todo lo que es, por ejemplo, en el BRAE también, lo que es un control territorial adecuado para evitar que los insumos... Pero si ya están trabajando con ellos, ¿por qué necesitan entonces una...? No, y hay que hacerlo dentro de un marco legal. Yo pienso que esto facilitaría el trabajo y sobre todo que nos permitiría que los casos que podamos judicializar se den dentro del marco de la ley. En ese sentido, estamos trabajando muy fuerte con el ministro Torne, con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y permitir que la Policía Nacional, el Ministerio Público tengan espacios y recursos para poder iniciar los procesos de investigación para poderlos judicializar. Pero eso se tendría que expresar en un proyecto de ley que todavía no está elaborado. Sí, justamente acá tenemos nosotros, hemos presentado un proyecto para esto también. ¿Ha presentado al Consejo de Ministros? Hemos presentado a través del Consejo de Ministros y cómo las Fuerzas Armadas podrían contribuir. Pero no lo han presentado al Congreso, me refiero. Todavía no. Y podría constituir un apoyo muy importante. Yo pienso que el tema del narcotráfico en el Perú tiene que tener la concurrencia de Ahí hay el temor de la corrupción, ¿no? De la que se puedan corromper, pero como está ocurriendo con la policía, indudablemente. Definitivamente, pero el tema del narcotráfico también necesita de seleccionar recursos humanos aparentes, prepararlos, capacitarlos y tener recursos económicos para poder atender también sus necesidades elementales y tener la garantía de tener un grupo humano que va a poder responder con creces frente a combatir un delito que es letal y que genera tantos problemas al país. También propone usted la conformación de grupos de élite en las instituciones comprometidas para la prevención. ¿A qué se refiere brevemente? No, lo que hemos querido decir allí, Jaime, es de que en el país existen una serie de personas que tienen la mejor intención y sobre todo tienen conocimiento y experiencia en estos temas relacionados con las drogas. Hay personas que constantemente tienen opiniones muy importantes. Yo pienso que se debe conformar un grupo de profesionales y entendidos en materia de drogas para a partir de este grupo poder ir mejorando políticas, estrategias, emitiendo opiniones y cuando no, recomendaciones para que el gobierno de turno o las personas que están comprometidas con la lucha de esta lacra social podamos tener un soporte de orientación, un soporte de apoyo, un análisis concienzudo, profundo, pero sobre todo con la finalidad de apoyar de una manera directa con proyectos, con programas en la lucha contra las drogas. Y hay personas pues, que entienden perfectamente en diferentes campos, ¿no? Yo podría, por ejemplo, Jaime García, el mismo Antonio Brás, que conoce tanto este tema de biodiversidad, hay Rómulo Pizarro que tiene conformar un grupo que piense. Un grupo pensante que pueda ayudar a la toma de decisiones. Bueno, eso se necesita incluso a nivel nacional para todo el país, ¿no? Pero, en fin, hay pocos grupos pensantes, desgraciadamente. Y, bueno, en este caso sí, claro, se necesita un grupo que diseñe estrategias, que piense, ¿no? Que mejore las estrategias. Que mejore las estrategias, claro. Ahora, sin embargo, en lo que le toca directamente como competencia al Ministerio del Interior, vemos que no hay acción o hay muy poca acción. Por ejemplo, este asunto de las garitas de control, ¿no? Que tuvieron el presupuesto el año pasado para instalar estas garitas de control en las carreteras para el paso de los insumos químicos, que entiendo que son garitas pues, que permiten detectar, en fin, no sé qué aditamentos tienen. Y no hicieron nada, no gastaron, y ahora pues ya perdieron ese dinero. Hay una negligencia punible. Bueno, lo que yo considero, Jaime, que ha habido es un atraso, pero el proyecto de garitas de control está caminando, está en proceso de compra, pronto se va a hacer esto, de tal manera que podamos tener y ubicar estas garitas en puntos
estratégicos que nos permitan, en el lugar de establecimiento de estas garitas, hacer todo un procedimiento de ubicación, de detección, de pruebas de campo que permitan a los operadores de policía y a los operadores del Ministerio Público poder ir judicializando los casos. Pero más allá de la garita de control, Jaime, usted sabe que nosotros tenemos una topografía muy difícil. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de los insumos químicos. Los insumos químicos para nosotros son vitales en la elaboración de drogas. Hemos hecho incautaciones que tienen relativa importancia, pero más allá, Jaime, de las incautaciones, son... Pero insumos químicos no han incautado nada, no. Es decir, casi nada, un 1 o 2% de los insumos químicos que van al BRAE o que van a las zonas productoras. Si usted compara con Colombia, pues la diferencia es abrumadora, ¿no? Dicho sea de paso, este año el Perú va a superar a Colombia en área sembrada, ¿eh? Bueno. Y en incautación de insumos químicos, el Perú incautó el año pasado 675 toneladas métricas y Colombia 8.000, fíjese usted la diferencia, ¿no? Es decir, en incautación de cocaína es más o menos lo mismo, de 19 toneladas acá, 150 toneladas métricas en Colombia, es decir, pero, aquí se está haciendo muy poco. Pero yo le voy a explicar por qué. A veces, en este caso creo que las comparaciones son un poco odiosas, y al compararnos con Colombia en principio tiene otra estructura, incluso del Estado. La fuerza policial en Colombia depende del Ministerio de Defensa. En Colombia están actuando 4 fuerzas en la lucha contra las drogas. Toda su Fuerza Armada y la policía. ¿Por qué? Porque su dependencia de la policía es del Ministerio de Defensa. Hoy mismo hemos firmado un acuerdo con el ministro de Defensa y con el ministro Torne acá en Lima. Pero Colombia tiene una ayuda internacional que supera 10 veces la ayuda del Perú. Nosotros tenemos 32 millones y Colombia supera los 300 millones de dólares. Colombia no tiene el problema que acá... ¿Necesitamos más ayuda internacional? No, aparte de ayuda internacional necesitamos mejorar una serie de procedimientos, pero volvemos a Colombia. Colombia erradica mucho más hectáreas que nosotros, pero lo erradica con fumigación a través de avionetas. Nosotros hacemos una erradicación manual a pulso. Entonces, hay grandes diferencias con Colombia. Pero, por ejemplo, tenemos esta famosa ley que creó el sistema de control de insumos químicos que se dio ya hace 5 o 6 años, hasta ahora no se aplica, ¿no? Es un caso todavía más grave que el de las garitas de control. Es decir, todavía no funciona ese sistema, ese software para, en fin, que permita hacer un seguimiento de todos los insumos químicos para ver si se desvían o no, etcétera. Es toda una cosa que hasta ahora no se aplica. Sí, pero yo vi un programa donde el ministro Villasante creo que fue muy puntual en esa respuesta. Yo creo que al terminar este gobierno, este software y todo este proceso para el control va a estar listo. Pero fíjese, más allá de las cantidades de hectáreas que uno pueda erradicar y más allá de los volúmenes de droga que uno pueda incautar, yo pienso que hemos hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo desde el gobierno, y permítanme que lo diga en esos términos, porque se ha desarrollado toda una estrategia legal e innovativa. Acá hemos desarrollado, por ejemplo, herramientas legales y tecnológicas. La ley de pérdida de dominio, Jaime, yo pienso que es la principal herramienta para poder combatir el narcotráfico. Pero hasta ahora no sale. No, pero ha salido, hay que mejorarla. Como todo ordenamiento... Pero hasta ahora no la pueden poner en práctica. Sí, como todo ordenamiento legal hay que mejorarla. Sí, por supuesto que sí. Nosotros hemos desarrollado cerca de 100 casos de lavado de activos y la prensa nacional se ha ocupado de 100 casos. Y están judicializados cerca de 48 casos. El Poder Judicial se toma sus tiempos. No conocemos ningún caso importante. Yo le alcanzo a usted todos los casos que hemos desarrollado, y hay casos, otros que están en proceso. Pero definitivamente la ley de pérdida de dominio hay que mejorarla. Hemos desarrollado, por ejemplo, la figura jurídica de la conspiración, que todo acto que lleve o involucre a tráfico de drogas pueda darse inmediatamente. La intervención de las comunicaciones por mandato judicial es otra herramienta importante que hemos hecho. Bueno, eso está... y eso está ayudando mucho. El tema del lavado de activos que usted acaba de mencionar. La unidad de inteligencia financiera no tiene poder prácticamente, hace investigaciones, que no tiene capacidad pues de levantar los secretos bancarios, etcétera. Pero a partir de la información que proporciona la unidad de inteligencia financiera de la Superintendencia de Banca, se han desarrollado grandes casos. ¿Sí? Y hemos desarrollado buenos casos. ¿Cuáles? Pero por supuesto,
Le he dicho, 48 casos están judicializados. El Poder Judicial, dentro del marco de la ley, se toma sus plazos para poder resolver estos casos. El Ejecutivo... Para no resolverlos probablemente, porque no conocemos ninguno. El Ejecutivo, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público han cumplido con la labor y siguen cumpliendo. Hemos hecho otro gran trabajo, es al fusionar la inteligencia de las instituciones de la Fuerza Armada y la Policía Nacional para fines de narcotráfico y de terrorismo. Ah, eso sí es y que están dando sus resultados. ¿Están dando resultados? Están dando ¿Cuáles? resultados, oiga usted. Hasta ahora no se captura a ningún, digamos, jefe de firma. Los narcotraficantes intermediarios o altos no existen en el Perú. Son fantasmas. Y las capturas que hemos hecho en el Guayara son capturas importantes. Ah, bueno, pues eso es de campesinos, de cocaleros, de dirigentes locales, digamos. Se ha capturado a mandos importantes de Sendero Luminoso y también la investigación Eclipse que permitió descubrir que cierta parte de la dirigencia cocalera está involucrada con terrorismo, ayudando con dinero al narcotráfico de terrorismo. Esos son logros importantes. Lo que pasa, Jaime, que hay que desarrollar procedimientos que estén dentro del marco de la ley, porque si no, los procesos se caen. De acuerdo, eso efectivamente es así. Ahora, hablando de eso, se ha denunciado que hay en buena cuenta una suerte de narcobancada, hay 8 o 10 congresistas que estarían vinculados al narcotráfico, congresistas electos. ¿Se ha hecho algo al respecto? Mire, Jaime, cuando hablemos de terrorismo y narcotráfico no hay que ser muy prudente y hay que ser muy mesurado en estos términos. La única institución que puede ordenar una investigación por cualquier delito, incluyendo narcotráfico, es el Ministerio Público. Pueden haber indicios, pueden haber algunas evidencias, se pueden presentar a los fiscales, pero la única institución que determina una investigación preliminar al respecto es el Ministerio Público. Y a partir de allí se pueden desarrollar las investigaciones. Pero fíjese, y permítame que le quite un minuto más. Ya no tenemos tiempo. Mire usted, tenemos que formar un bloque de los operadores de justicia, sobre todo policías antidrogas, fiscales antidrogas y jueces antidrogas, para que con la posibilidad que yo creo que se tiene que dar, que los bienes del narcotráfico puedan rematarse y constituir un fondo importante para que el Estado pueda luchar contra esta lacra, poder tener una capacidad de respuesta desde el Estado para luchar contra el narcotráfico. Eso me parece correcto. Ojalá que el Congreso apruebe este proyecto de ley, que ya está, usted dice, en el Congreso. El Congreso, por favor, aprueben este proyecto de ley, que serviría de base para formar este bloque, efectivamente. Ministro, muchas gracias por su participación. A usted por la oportunidad. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Boris Gómez y Ricardo Ruiz Caro de Cartuc, de la Cámara Regional de Turismo del Cusco.